Desde la costa Caribe ha emergido un cineasta que ha dedicado su carrera a retratar, con mirada propia, las realidades y ficciones de nuestro país. Su trabajo abarca desde cortometrajes hasta largometrajes reconocidos en festivales nacionales e internacionales. Hoy nos acercamos a su historia profesional para conocer al creador detrás de estas obras, sus influencias, su proceso creativo y los retos que ha enfrentado en el camino de hacer cine desde la costa para el mundo. Bueno, soy Roberto Flores Prieto, soy el director, productor y guionista de cine y televisión, y además tengo una empresa que se llama Primera Estudios, donde hacemos creatividad y estrategia en consultoría de contenidos y consultoría de comunicación digital. Digamos, esos son los dos aspectos primordiales de mi vida. El proceso creativo también en mi caso y en los de muchas personas tienen que ver con la gente con la que trabaja. Yo estoy escribiendo con Carlos Franco desde que estábamos en la universidad. No voy a decir hace cuánto, para no nos veamos tan ironías y yo. Y desde hacía muchos años también con Diana López, que ha sido mi productora también, y es productora, escritora. Y puedo tener con Diana, estoy trabajando desde hace 12, 13 años, pero con Carlos hace más de 25 años. Fíjate cómo son unas relaciones profundamente estables. Casi nadie se aguanta como otro más de un año o dos en el mundo de hoy. Eh, y tiene que ver mucho en encontrar cosas que resuenen para los tres, porque en todo caso somos tres individuos que nos conectan muchas cosas y muchas preocupaciones y muchos gustos. También diferimos de cosas y nuestras vidas pasan por etapas diferentes, y en ese sentido es muy interesante que nos alejamos, nos acercamos narrativamente y estilísticamente, pero siempre hay algo que nos une. Entonces también mucho ha sido del proceso encontrar, cuando trabajamos juntos, qué historia, qué sensación, qué idea nos une en ese momento de la vida. Y lo otro tiene que ver con ya las dinámicas con créditos de trabajo. Por ejemplo, con Carlos, nosotros desde el principio nos sentábamos los dos frente al computador a escribir mucho tiempo. Después eso ya se nos volvió útil. Además tuve una experiencia que estábamos en diferentes países, entonces empezamos a escribir a distancia. Y luego empezando una dinámica en que él escribía por su lado, yo escribía por mi lado, nos reuníamos, conversábamos lo que habíamos escrito y nos volvíamos a separar. Luego empecé yo un ejercicio que, bueno, quiero ver, involucrar un poco menos durante unos años en la escritura, y yo entro en las versiones finales, y meto mano en las versiones finales y le doy más libertad a Carlos. Yo me dedico más como a la dirección solamente. Luego volvimos a una etapa en que nos sentábamos juntos. ¿Sabes? Durante tanto tiempo, en última, uno lo que intenta es encontrar la dinámica que te permita fluir de la manera más enriquecedora. eh, y, y eso es lo que he tratado a lo largo de los años, tanto yo en lo individual como con mi equipo de trabajo. Claro que he tenido muchas influencias, uno las sigue teniendo. Hay influencias conscientes e inconscientes. Cuando yo siempre, uno habla del periodo formativo, ¿no? De cuando uno se está formando, pero realmente uno lo que debe intentar en la vida es estarse formando siendo. Pero evidentemente no es lo mismo el tipo de formación o la forma como tú abordas formarte a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 10, ¿sabes? Es diferente. Y cuando uno pasa por escuelas de cine o cuando uno tiene ciertas edades, es más consciente, ¿sabes? De esas cosas que te marcan y que tú quieres de alguna manera emular a tu manera y a tu estilo, y ves cosas ahí que te resuenan. Y por supuesto en mis 20, 30, 100, o sea, pasé por muchas etapas, ¿sabes? Jim Jarmusch, David Lynch, los Kaurismäki, Antonioni, Tim Kiduk, luego el director coreano, muchas cosas. O sea, justo se me olvidan tantas cosas. E inclusive cosas que no tienen que ver con el cine, cosas que para mí ha sido mal, por ejemplo, la pintura de Hopper, para mí, o de Andrew Wyatt, igual lo más importante que una película, para mí, una información cinematográfica, ¿sabes? O la fotografía de Robert Frank, o cierta música, ¿sabes? Que me genera unas emociones, unas sensaciones y unas imágenes, ¿sabes? Que me lleva a ir a escribir.
Yo creo que uno de los problemas a veces de los estudiantes de audiovisual o de cine es que solo ven audiovisual, ¿sabes? A veces ir a ver un ballet o ir a ver una exposición de pintura te nutre más en un momento dado que el cine mismo. Y no estoy demeritando el cine y cada película es como tu bibliografía, tu texto de consulta, ¿sabes? Si tú quieres escribir bien, tienes que leer mucha literatura, y si no quieres hacer cine, debes ver todo el cine que puedas en la vida, ¿sabes? Pero siempre veo cada vez más, a medida que pasa el tiempo, mi mayor influencia es la vida. Porque yo, yo trato de contar historias acerca de personas, ¿sabes? Lo más importante para mí, y que la gente, mis historias resuenen en ellos de alguna manera, y se sientan identificados y sientan algo ahí que les habla. Yo creo que si hay un tema que atraviesa todo mi trabajo, que claramente hay diferentes formas de abordar el drama intimista. A mí siempre me ha obsesionado un poco mi trabajo, y lo que intento, siempre lo he dicho, no es primera vez, que para mí se ha convertido en una forma de entender más el mundo en el que me tocó vivir, y de entenderme más a mí. Eh, y por supuesto, a pesar de mí, cuando he explorado con diferentes géneros, un poco me he asomado a otras cosas, siempre en el fondo hay un tema de la psicología humana y de lo íntimo, de lo personal. Y siempre como el encuentro, el conflicto o el maridaje armónico entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo individual. Un poco, ¿no? Ese choque que todos vivimos como personas. Hay ciertos temas que a mí siempre me han acompañado, que es tratar de generar desde mi óptica y desde mi sensibilidad, mi aparato sensorial, una forma de ver el Caribe que considero, no sé si buena o mala, pero diferente. Creo que el Caribe ha estado muy sujeto a una costal, si no antipática y errada, por lo menos homogénea y unívoca. No sé si me explico, como que y en gran medida impuesta por el mundo andino. Nos hemos convertido como un poco en los bufones de la corte, a veces en el Caribe colombiano. Nuestro oficio es ser felices, contentos, alegres, dicharacheros, extrovertidos, eh, y halagacosos, ¿no? Y lo somos, pero no solo son eso. Eh, y además, el mundo, el interior y la industria de la televisión nacional se ha dedicado a crear como una forma de abordar ese cliché del Caribe desde hace más de 40 años en la televisión, que se terminó convirtiendo en un canon, que hasta nosotros mismos en el Caribe algunos no lo creemos. Eh, y a veces también lo reproducimos porque eso es lo que buscan de nosotros y eso es lo que va a funcionar. Y nos da miedo mostrar otras formas de ser del Caribe. A mí me han pasado durante toda mi carrera cosas muy particulares, como que la gente cree que no soy de aquí, o pongo la cámara en un lugar por el que todo el mundo pasa y la gente ve y dice, ¿y eso dónde es? Aquí en Barranquilla, en la tal dirección con tal, pero se ve diferente. Y yo no es que esté tratando de que se vea diferente, es mi mirada, y pongo la cámara en un lugar que a mí me nace poner la cámara, y quizá otro no la pone ahí, ¿sabes? Entonces yo me siento muy Caribe, sí, hasta donde se puede, en el sentido de que eso es como una cosa etérea, difícil de definir, pero de hecho existe y es importante. Eh, de hecho, yo cuando volví a Colombia, volví a Barranquilla hace 25 años, decidí apostarle a contar historias desde acá. em, pero sin embargo, a veces ha sido una cosa muy particular porque en el interior del país, a veces mis cosas las ven extrañas siendo del Caribe, y en el Caribe también a veces las ven extrañas, ¿sabes? Por un lado, porque también hay gente que me agradece mucho que haya esa otra forma de ver el Caribe,
pero creo que una de las cosas que tenemos la obligación todos, pero no de manera impostada ni forzada, si de verdad es nuestra mirada y nos nace, es aportar otras formas de contar, narrar y ver el Caribe en el audiovisual colombiano. Cada historia es un acto cultural, lo quieras o no lo quieras. Y estás diciendo algo de ti mismo, pero hay algo también de tu sociedad y de tu entorno. Así no sea conscientemente tu pretensión o tu intención. Y entonces en ese orden de ideas, cuando yo veo mi trabajo, eh, tengo claro, por ejemplo, mi última serie, Tan Lejos como Puedas, que es un proyecto que me gusta mucho. em, es un proyecto que para mí es muy Caribe, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo no me pongo, si yo tengo que usar actores de otra parte, por ejemplo, yo nunca obligo a un actor que no sea de aquí a hablar con costeño. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, no te imaginas, a mí me parece que en Barranquilla hay gente de todas caras. O sea, ¿por qué tiene que poner a la gente blanca como no es? Si tiene un actor caribe, no sé qué, que hable caribe, pero si no, que no hable así. O sea, tú vas a la tienda y un santanderiano, vas, no sé qué, tiene un amigo paisa, no sé qué, hay alguien de Bogotá. Entonces, o sea, ¿por qué tienes que tener esa mirada, a menos que estés haciendo una cosa muy costumbrista, que a veces es como un yugo que tenemos un poco también nuestra narrativa aquí, como que, sobre todo en la audiovisual, ¿sabes? Mientras que a veces en otras expresiones artísticas como la literatura, como las artes plásticas, ya han un poco roto ese mito y se ha basado en ese sentido de tener historias o perspectivas o éticas y estéticas de otro tipo. Todavía a veces nos paramos en el audiovisual y necesariamente tenemos que poner al tipo con la guayabera y no sé qué, que no está mal. Tenemos gente, pues yo tengo guayabera, pero sí me entienden el lugar común y el cliché al que nosotros mismos también nos forzamos, nos obligamos. Entonces, eh, yo lo que te diría es que hasta las cosas más, o sea, para mí yo retrato un Caribe, no el Caribe, porque además eso sería pretencioso. Yo no salgo premeditadamente a ser o no ser de un lugar, pero evidentemente me siento profundamente costeño, profundamente colombiano y profundamente latinoamericano. ¿Ves? Entonces, creo que esas cosas están en mis relatos audiovisuales, en mis series, en mis películas. Mira, cuando uno habla, cuando uno camina, cuando uno respira, cuando uno hace un chiste, cuando uno tiene una forma determinada de sufrir o de estar alegre, ¿vale? Es de un lugar en el mundo. Y en ese sentido, yo estoy completamente seguro que de una u otra manera, a veces siendo más fácil de percibir, a veces siendo más difícil o aparentemente más oculto, en todas mis series y películas hay un barranquillero costeño colombiano. Yo no le voy a decir a nadie, sal a hacer audiovisual con un fuerte sentido de identidad regional. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, yo lo que le diría a cualquiera, por un lado, es que sea honesto, honesto artística y estilísticamente, honesto con sus emociones y con sus intereses, honesto y coherente, coherente contigo mismo, debe ser, ¿sabes? No te traiciones, no te traiciones. Y en la medida en que seas honesto y no te traiciones, seguramente todo ese bagaje cultural, social, de vida tuyo va a salir y vas a ser auténtico, porque es que nadie es igual a otro, ¿sabes? Por mucho que cada vez somos víctimas de la esclavitud del algoritmo, y que la industria cada vez quiere que hagamos más ibuprofenos genéricos que funcionen en cualquier lugar del mundo, eh, es imposible dejar de ser uno. Y esa es la gran lucha en el mundo de hoy, donde cada vez hay fuerzas que nos intentan homogenizar más. Pero no se trata de que es como el que va a vivir a Bogotá costeño y entonces quiere hablar más golpeado y quiere ponerse la camisa de flores. O sea, sé tú mismo. Creo que encuentra tu propia verdad. Y lo otro es, ten rigor, ser disciplinado y de verdad
tengas claro si esta es tu vocación.